Una vez planteados un poco las ideas que hemos comentado en la sesión anterior, la idea de esta era presentar pues, bueno, algunos proyectos que se han desarrollado en Navarra en los últimos años a partir de esta filosofía, ¿no? Y concretamente bueno, me centraré en dos, pero antes de empezar sí quería subrayar que Navarra es un sitio particularmente interesante para hacer este tipo de trabajos porque, bueno, más allá de lo que diga el eslogan, es que tiene una diversidad de paisajes que verdaderamente es enorme, ¿no? Tanto en términos de relieve, como de biogeografía, como de clima, como de formas de poblamiento, como de tipos de economía rural. Bueno, pues tiene toda esa diversidad que nos permite pues, bueno, plantear ese enfoque comparativo que comentábamos antes, ¿no? Y bueno, sí que quiero poner en valor pues, bueno, toda esta cartografía del paisaje que se está desarrollando en Navarra, y quiero agradecer a Ainhoa Irizar, que la estoy viendo aquí, por ponerme sobre la pista de toda esta documentación, que verdaderamente es una documentación muy rica que en los últimos años se ha ido trabajando pues, bueno, para intentar cartografiar y describir toda esta variedad y toda esta diversidad de paisajes que se encuentran en Navarra, desde un punto de vista pues, prácticamente de geografía humana, porque bueno, pues enlaza bastante bien con la filosofía que comentábamos antes, ¿no? de intentar ir a esos casos concretos locales y ver, pues bueno, dentro de toda esta amalgama, de todo este mosaico de entornos diferentes, pues bueno, cuáles han sido las trayectorias casi biográficas de cada uno de estos espacios, ¿no? Lo dicho, los dos proyectos que voy a presentar incorporan esta visión, son proyectos interdisciplinares, buscan reconstruir la historia de cada paisaje en una perspectiva de larga duración, no nos centramos en un periodo histórico concreto, se centran en casos locales, pero siempre buscan pues bueno, esa perspectiva comparativa. Es verdad que de momento tenemos pues bueno, pocos datos, pocos casos estudiados, pero bueno, la idea sería pues, en la medida de lo posible pues, en los años que vienen pues, seguir profundizando en esta línea y poder pues, comparar de una manera un poco más sistemática, ¿no? El primer caso que voy a presentar es el del Valle de Baztán. Y bueno, pongo estos nombres y estos logos no por casualidad, sino porque quiero volver a subrayar el hecho de que los arqueólogos nunca trabajamos solos, trabajamos siempre en equipo, la colaboración es fundamental y la interdisciplinaridad y la integración de distintos agentes es fundamental, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es un proyecto que parte de la colaboración por un lado, el Ayuntamiento de Baztán, que nos solicitó que hiciéramos una evaluación, ¿no? de la diversidad de los paisajes que existían en el municipio, tanto a la Sociedad de Ciencias Aranzadi como luego con la incorporación de distintos investigadores de Máquina y Estarán concretamente, y también de Aritz Díez, que es profesor de arquitectura en la Universidad del País Vasco, pues bueno, pudimos hacer un enfoque pues, centrado en toda esa diversidad de los paisajes del Valle de Baztán, ¿no? No creo que haga falta presentarlo, pero bueno, estamos en este ámbito atlántico del norte de Navarra, con un clima atlántico, oceánico, un relieve relativamente accidentado y un tipo de poblamiento pues bueno, de base bueno, organizado en torno a 15 localidades, con un carácter netamente rural, pero una economía rural muy diversificada, basada en el policultivo, basada en la integración de agricultura, de ganadería, de escala más doméstica que otra cosa, ¿no? Tiene un paisaje, como decía, muy diverso. Tenemos todas estas pequeñas poblaciones, pero también tenemos un paisaje de asentamientos dispersos, ¿no? de bordas dispersas en los antiguos comunales que se fueron apropiando poco a poco para construir este mosaico de caseríos intercalados con prados, intercalados con pequeñas manchas de bosque. Encontramos zonas de bosque un poco más amplias, encontramos zonas de pastos de alturas. Es un entorno que en un espacio relativamente pequeño, ¿no? como puede ser el de un solo valle, articulado en torno al río Bidasoa, pues tiene por lo menos 4 grandes unidades de paisaje. Hicimos esta evaluación y bueno, pues vimos que se organizan de una manera más o menos concéntrica en torno a los 15, originalmente 14, después con la incorporación de Maya, 15 localidades que forman la Comunidad de Valle y bueno, pues
la intensidad de la intervención humana que nos encontramos en cada uno de esos paisajes depende, lógicamente, por un lado, de la intensidad de la explotación de los recursos que se ha desarrollado allí, pero también con las características del relieve, de la vegetación, de la erosión y demás, ¿no? Lo que hicimos fue, una vez identificados estos 4 espacios, que son en rojo los asentamientos, en amarillo las áreas de producción agraria, en verde oscuro los bosques y en verde claro los prados o los pastos, los espacios de pasto. Una vez que localizamos estas 4 grandes unidades del paisaje, pues bueno, fuimos a seleccionar un caso concreto de cada una de estas unidades e intentar reconstruir pues, su evolución histórica, ¿no? El primero, lógicamente, son los asentamientos, tenemos que partir de ahí. Baztán es una comunidad de valle, ¿no? Como otras tantas que hay en la montaña de Navarra, estructurada como tal desde por lo menos la Edad Media. Nos la encontramos, bueno, pues como un conjunto de lugares, de poblaciones, cada una con su identidad propia, pero con al mismo tiempo una identidad compartida, colectiva a escala de valle, y al mismo tiempo una individualización muy clara de la unidad doméstica. Nos encontramos esta organización social desde la Edad Media en 3 escalas, ¿no? Esto lo ha estudiado José María Imizcoz, que es de allí del Valle, y bueno, pues a sus publicaciones me repito. Tenemos en primer lugar la casa como unidad básica de vecindad, es decir, como sujeto básico de derecho en la comunidad del Valle de Baztán. Esa casa, que es la que articula la economía campesina, ¿no? Son economías de base doméstica, cada casa tiene sus propios espacios agrarios, sus propios espacios ganaderos y su derecho de aprovechamiento de los comunales, y es en torno a esa unidad doméstica en torno a la cual se organizan todas las actividades económicas. Después tenemos el lugar, como una agrupación de casas más o menos dispersas, más o menos compactas en cada una de estas 15 poblaciones, que tiene su propia asamblea, su propio batzarre, que gestiona de manera colectiva algunas funciones, sobre todo las funciones eclesiásticas, ¿no? La parroquia, el cementerio, también algunas funciones económicas como la gestión de los ganados, de los pastos, y luego tenemos la comunidad de valle. La comunidad de valle, que es el sujeto último, ¿no? de identidad política, es decir, el territorio municipal en su conjunto corresponde al valle, los comunales corresponden al valle, no están divididos entre las distintas poblaciones y por lo tanto el valle es en última instancia la comunidad política como tal. En cualquier caso, dentro de este mosaico organizado en 3 niveles nos encontramos con asentamientos muy diferentes, ¿eh? Ya hemos comentado pues, que hay algunas bordas dispersas que surgen sobre todo en época moderna, luego lo comentaremos. Los propios pueblos tienen plantas muy diferentes, hay algunos pueblos que tienen una orientación más campesina y dentro de esa orientación más campesina los hay situados en el fondo de valle, los hay situados en zonas de montaña, algunos otros pueblos tienen una orientación un poco más urbana, ¿no? Es el caso de Elizondo, que tiene pues, bueno, su estructura un poco más desarrollada, funciona un poco como lugar central, como lugar también de intercambios económicos. Tenemos también el caso de Maya, de Amaiur, que es una población organizada en torno a la carretera, ¿no? Que unía Bayona con Pamplona y que bueno, pues también pues, tiene su propia idiosincrasia. Pero bueno, en principio sí que podríamos decir que la manera de aproximarnos a esta realidad es centrándonos en estas 3 escalas, ¿no? Lo que hicimos fue bueno, elegir uno de estos pueblos. En el caso de Amaiur, pues aprovechamos las investigaciones que la Sociedad de Ciencias Aranzadi venía llevando a cabo en el castillo desde hacía varios años y planteamos un estudio no ya del castillo, sino del propio pueblo, intentar ver cuál era la materialidad, ¿no? de ese pueblo, de esa comunidad rural, un pequeño pueblo de 200 habitantes, de apenas 20-30 casas, e intentar ver pues, cuál era su evolución histórica, ¿no? Si nos acercamos al plano, vemos que es una población pues, bueno, que tiene una característica un poco particular porque tiene esa forma de pueblo-calle, organizada en torno a la antigua carretera. Por aquí discurrían tráficos comerciales de cierta entidad, por lo menos desde el siglo XIII, esto lo sabemos gracias a las fuentes documentales, pero si vamos a hacer un estudio detallado de las casas que forman ese pueblo-calle, nos encontramos con que dentro de ese plano nos podemos identificar por lo menos 2 zonas diferentes. Tenemos la suerte de que en Navarra contamos con una documentación fiscal muy detallada. Tenemos los libros de fuegos, en este caso desde el año 1350, ¿no? El libro de monedaje, después el libro de fuegos del 1366, de 1427 y a partir de ahí de manera sistemática. Y bueno, tenemos la suerte de que en esos registros fiscales muchas de las casas que hoy en día forman parte del pueblo, pues aparecen ya individualizadas con su propio nombre, con lo cual podemos trazar en qué momento aparece cada una de ellas y también en algunos casos en qué momento desaparece, ¿no?
vemos que en la Edad Media el número de casas oscilaba entre las 20, las 30 casas. Vemos que a partir del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII ese número crece de manera considerable. Esto está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no?, de la introducción de cultivos americanos, el crecimiento agrario y demás. Pero vemos que además esas casas no surgen en cualquier sitio, sino que forman una especie de prolongación. Las casas más antiguas están situadas en la parte alta del pueblo. Si miráis el plano, son las que aparecen en morado y en rojo, ¿no? Son las casas que están documentadas en los siglos XIV, XV y XVI, 14, 15 y 16, efectivamente, y las que están en naranja y en amarillo son esas casas que aparecen a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVII, como prolongación de ese plano urbano, ¿no? Con lo cual vemos que, bueno, dentro de esta población rural ya nos podemos encontrar con que las casas nos hablan de una historia dinámica. La vida no ha sido siempre igual en este espacio y a lo largo de los siglos ha ido cambiando. Vemos también que las arquitecturas de las casas, incluso en los casos de las casas más antiguas, bueno, en algunos casos como la casa arriada que aparece a la izquierda, pues sí que tienen estructuras que se pueden retrotraer hasta el siglo XV o hasta el siglo XVI, pero en otras tenemos evidencias de que han sido reconstruidas a lo largo de los siglos, ¿no? La casa Escórcea, que está a la derecha, es una casa que aparece documentada desde el siglo XIV, pero sin embargo nos encontramos con que en la fachada, la puerta, hay una inscripción que dice que Íñigo de Arizcún hizo esta casa en el año 1610. Es decir, hay una renovación de las arquitecturas, probablemente también para adaptarse a las innovaciones que estaban teniendo lugar en ese momento en relación con la economía rural, ¿no? La introducción del maíz, el crecimiento de los tráficos transatlánticos, nuevos cultivos, mayor presión demográfica, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esta base intentamos ir un poco más allá y planteamos una serie de pequeños sondeos de escasas dimensiones para intentar ver cuál era la cultura material de este pueblo. Éramos conscientes de que, siendo un espacio que ha estado ocupado ininterrumpidamente, por lo menos desde la Edad Media hasta la actualidad, pues muchos de los depósitos más antiguos seguramente estarían desaparecidos, pero bueno, pues los depósitos menos antiguos, pues desde finales de la Edad Media en adelante, pues sí que bueno, pudieron ser recuperados, además con una estratigrafía más o menos clara en algunos casos. Hicimos 4 sondeos en 4 de las huertas que aparecen alrededor de las casas, son los números 1000, 2000, 3000 y 4000 que aparecen en el plano, y el objetivo era simplemente recuperar la basura que se había utilizado como abono, ¿no?, en esos huertos, para intentar identificar pues, la cultura material de esta comunidad rural. Simplemente apareció bastante cerámica, sobre todo de época moderna. Ya veis que hay distintas tipologías. Tenemos que hacer un estudio detallado todavía de todas estas cerámicas, pero bueno, sí que pueden relacionarse con las que han aparecido en otros contextos rurales y urbanos, pues sobre todo de época moderna, intentar ver pues, de dónde vienen estas cerámicas, intentar ver si hay redes de comercio de largo alcance, si son cerámicas más locales. Estas son preguntas que nos planteamos. Vemos que hay algunas tipologías, como las que aparecen en la imagen central, que sí que provienen, por ejemplo, claramente de talleres aragoneses, ¿no?, que podemos datar en el siglo XVII, por ejemplo, con lo cual vemos que Amaiur está integrada en este momento en redes de comercio de larga distancia. No nos sorprende porque estamos al borde de una carretera, pero bueno, siendo una economía fundamentalmente rural y de base doméstica, pues bueno, es significativo, ¿no?, intentar ver pues bueno, cómo está funcionando esas economías domésticas. Aparecen restos de materiales constructivos, por ejemplo, este pequeño muro que aparece en la imagen del sondeo, pues que pudimos identificar como una estructura anexa a una de las casas, probablemente pues una sidrería o un depósito, un almacén, y luego pues, bueno, elementos de metal, tanto asociables a las propias materialidades de las casas, como en algunos casos pues, bueno, pues pequeños restos de los episodios bélicos, probablemente de la Guerra de la Convención, que afectaron en principio a finales del siglo XVIII a este espacio, algún botón, alguna hebilla y demás. Bueno, en principio, bueno, pudimos identificar bastante material. Una vez hecho eso, nos surgió la posibilidad de ir un punto más allá y de intentar hacer un estudio un poco más detallado de las arquitecturas rurales, porque bueno, vemos que estas arquitecturas nos hablan de cómo han ido cambiando los modos de vida en este espacio, sobre todo en época moderna, pero veíamos que era necesario bueno, intentar profundizar un poquito más. Y aquí pues, incorporamos el método de la arqueología de la arquitectura, ¿no?, que consiste en aplicar los principios de la estratigrafía arqueológica, no ya a un depósito
digamos, subterráneo, sino a un alzado arquitectónico, ¿no? Y en este caso, pues bueno, nos surgió la posibilidad de entrar en la casa Gamio Shaarrea de Arizkun, que es una de las casas que aparecen documentadas en este otro pueblo del Baztán desde el año, si no me equivoco, desde principios del siglo XVII. Y que, bueno, pues en su interior guarda tanto estructuras en madera como estructuras en piedra, pues que están relativamente bien conservadas. Aquí lo que pasó fue pues que la última persona que vivía en este edificio falleció, los herederos accedieron en el interior y se dieron cuenta de que la estructura estaba muy bien conservada y bueno, nos permitieron acceder a hacer un levantamiento fotogramétrico y pues, unos planos de detalle que son los que aparecen aquí, que nos permitieron identificar pues, distintas fases constructivas. Estamos todavía pendientes de compararlo con otras tipologías, pero estamos hablando de que las fases más antiguas podrían corresponder al siglo XV, con lo cual estaríamos incluso en épocas más antiguas que las que nos ilumina la documentación escrita. Luego tiene una serie de ampliaciones en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el XIX y tiene también pues bueno, algunos elementos de gran interés como puede ser este lagar monumental que está conservado en bastante buen estado, que además los propios propietarios de la casa pues, se han preocupado de cuidar, de mantener e incluso de crear una asociación que ha ido recuperando toda la cultura todo el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Asociado a la producción de sidra en esta localidad, pues las variedades de manzana, los espacios de almacenamiento, los espacios de prensado, incluso pues, la literatura oral, ¿no? Asociada a los ritos de prensado de la sidra. Bueno, hay todo un complejo, ¿no? Cultural, material e inmaterial asociado a este tipo de arquitecturas, pues bueno, que está ahí y que forma parte de los paisajes urbanos de estos pueblos, ¿no? La segunda unidad, alrededor de estos espacios de habitación, y esta es quizás la que más sorpresa nos dio cuando fuimos a estudiarlo, es la de los espacios agrarios. Sabemos que estas poblaciones producían fundamentalmente alimentos para el autoconsumo. Ya hemos visto pues, que la producción de sidra tenía cierta presencia, pero evidentemente no se puede uno alimentar exclusivamente de sidra y sabemos pues, bueno, pues que la producción cerealística era importante. Es un territorio en el cual el trigo no se da especialmente bien. Tenemos un clima muy húmedo, un clima relativamente templado, quizás no demasiado adecuado para los cultivos tradicionales del Mediterráneo, pero bueno, sí que hay constancia de cultivos pues, accesorios como puede ser el mijo, los centenos, las avenas, etcétera, que también se cultivarían en los espacios agrarios de estos pueblos, ¿no? En este caso, bueno, esto lo acabo de comentar, lo que fuimos a estudiar fue el terrazgo de la población de Ciga, que es otro de los 15 pueblos que forman Baztán, uno de los más pequeños, tiene apenas 100 habitantes y está situado además en la zona montañosa que sube hacia el puerto de Belate. Y es una localidad que además de tener un casco urbano pues, relativamente bien conservado, en el cual se pueden identificar prácticamente todas las casas desde la Edad Media, tiene este paisaje agrario asociado que es impresionante, ¿no? Y inicialmente, pues, bueno, cuando lo identificamos, lo interpretamos como probablemente el resultado de una de esas transformaciones agrarias provocadas por la introducción de cultivos americanos, del maíz y demás, que habrían permitido poner en cultivo zonas que hasta entonces no, pero queríamos comprobarlo. Y para comprobarlo pues decidimos ir a hacer un sondeo geoarqueológico, ¿no? Extrajimos una columna de sedimentos de 3 metros de profundidad en una de estas terrazas y bueno, pues como comentaba antes, básicamente en esta secuencia sedimentaria lo que hicimos fue analizar la composición química y la susceptibilidad magnética, una propiedad física de los sedimentos a intervalos de 1 centímetro. Es decir, desde la superficie hasta los 3 metros de profundidad fuimos midiendo cómo cambiaba la composición física y esa propiedad, la composición química, perdón, y esa propiedad física del sedimento en función de la profundidad. A partir de ese estudio pudimos identificar distintas unidades estratigráficas, ¿no? Con características diferentes y, bueno, no me voy a extender demasiado, pero pudimos ver que el relleno de estas terrazas está compuesto por sedimento local, pero ese sedimento local está removido. A partir de una cierta profundidad aparece inalterado, pero por encima son rellenos. Esos rellenos tienen en algunos puntos mayores concentraciones de materia orgánica y esa materia orgánica lo que nos está indicando es que en esa profundidad hay un suelo que en algún momento estuvo expuesto, estuvo en superficie, es decir, es un paleosuelo. Tenemos un suelo, un relleno y un nuevo suelo, ¿vale? Una vez que identificamos esto,
fuimos a datar por radiocarbono tanto el suelo anterior a los rellenos como el propio relleno, y nos llevamos una sorpresa enorme, porque pudimos comprobar que el último suelo que se desarrolló en este espacio antes de la construcción del sistema terrazado se empezó a desarrollar en época romana, durante el óptimo climático, en el que pues, bueno, nos encontrábamos, por los indicios de materia orgánica, nos encontrábamos con un espacio probablemente con una cobertura vegetal importante, una cobertura vegetal de bosques. Esto no nos sorprende porque la vegetación potencial en este entorno es el bosque mixto atlántico, con robles, con hayas y demás. El propio nombre de la población de Ciga etimológicamente vendría a indicar un robledal, pero ese no es el paisaje que tenemos hoy en día. Con lo cual, bueno, pues veríamos el estado anterior a la creación de las terrazas. Encima de ese paleosuelo tenemos un relleno de prácticamente 1,10 m, 1,20 m de espesor, cuya base también datamos por radiocarbono para intentar ver cuál fue el momento de la primera adición de sedimento que cubrió ese suelo que se había empezado a desarrollar en época romana. Y la sorpresa fue que la primera adición, es decir, el primer momento de construcción de estas terrazas, se puede fechar en torno al siglo VI. Siglo VI. Estamos en un momento inmediatamente posterior a la desaparición del Imperio Romano. Sabemos por otros estudios que se han hecho en otras comarcas de Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en distintos lugares se ha ido constatando cómo después de la caída del Imperio Romano empiezan a desarrollarse las redes de aldeas, las redes de pueblos, las redes campesinas, que muchas veces han pervivido hasta la actualidad. En el caso de Ciga no lo podemos comprobar porque seguramente el espacio de habitación estaba debajo del espacio de habitación actual y no podemos irlo a excavar, pero probablemente porque ha desaparecido, pero sí que podemos ver cómo esa comunidad aldeana que se empezó a desarrollar en este momento, en el siglo VI, no solo se asentó en este espacio, sino que además empezó a transformarlo, empezó a adecuarlo para construir esas terrazas que le permitieran cultivar estos espacios de una manera estable, reducir el riesgo de erosión, crear suelos más profundos, mejor drenados, llanos que pudieran ser arados o que pudieran ser layados, y a partir de ahí pues, formar un terrazgo estable alrededor de ese pueblo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, las casas evidentemente seguramente se han ido renovando y muchas de ellas datan de época moderna, prácticamente todas, pero el paisaje agrario circundante nos habla de un origen bastante más antiguo de estos pueblos, y esto es una cosa muy interesante. Como decía, son terrazos que tienen un origen bastante antiguo, pero se transforman radicalmente a partir de la época moderna. Como comentábamos, toda la fachada atlántica de Europa tiene una revolución agraria a partir del siglo XVII, con la introducción de cultivos americanos y fundamentalmente del maíz. En el caso de Baztán tenemos muchos elementos que nos hablan de ello, entre otras cosas el hecho de que el principal cultivo que se sigue trabajando en este territorio sigue siendo hoy en día todavía el maíz. Hay una cultura oral bastante rica relacionada con este cultivo. Tenemos además estas fotografías de Juan Lamiriñas que nos las cedió, que son maravillosas. Pero bueno, no solo los propios campos de cultivo nos están hablando de la importancia que adquirió el maíz, sino que tenemos la aparición de nuevos espacios, no ya relacionados solo con la producción, sino también con el procesado del producto agrario, ¿no? Tenemos constancia de molinos en Baztán desde la Edad Media, en Amaiur mismo pues hay un molino real documentado en el siglo XIII, pero sí que es verdad que a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII y en el XIX nos encontramos con que la proliferación de molinos es bastante notable, y además nos encontramos con molinos que ya no son de propiedad concejil o de propiedad real en el caso de Amaiur, sino que son molinos que construyen campesinos o asociaciones de pocos campesinos de manera colectiva. Se crea una asociación, ponen un pequeño capital y crean un molino privado entre 3, 4, 5 vecinos, ¿no? Es el caso del molino de Cheide, que ya veis que tiene unos planos de construcción en el año 1858, sigue todavía manteniendo la estructura, y como este tenemos varios ejemplos más. No solo eso, sino que además los trabajos de Javi Castro en los montes de Baztán pues han permitido identificar varias canteras de ruedas de molino también, ¿no? Con lo cual pues, bueno, vemos que no solo se transforma el espacio agrario, sino que esa transformación del espacio agrario también va generando nuevos espacios industriales, nuevos espacios de canteras, etcétera, etcétera. Es decir, una transformación del paisaje en sentido amplio. Y además, esa introducción del maíz transforma los propios ciclos de producción agraria. Es decir, esto lo hemos visto en Ciga también. No me voy a extender demasiado con esto, pero en los rellenos
que forman estas terrazas, nos hemos encontrado con que las fases más recientes tienen una concentración de calcio bastante elevada, que es la curva que aparece en azul a la derecha del gráfico. Si os fijáis, en el sedimento natural, que son los estratos más profundos, el calcio no está presente porque el sustrato no tiene carbonato, pero en los rellenos sí que hay calcio. Y si hemos concluido que los rellenos se hicieron con sedimento proveniente del propio sustrato, tenemos que buscar una explicación para ver de dónde viene ese calcio. Bueno, pues ese calcio viene de aquí, de la cal, que se añadía en los campos como abono. ¿Por qué se añadía la cal? Porque la introducción del maíz, y esto lo sabemos por las fuentes escritas, permitió crear un nuevo ciclo de rotación agraria. Hasta entonces se cultivaba generalmente un trigo mayor, un cereal mayor, el trigo, un cereal menor, la cebada, la avena o lo que fuera, y un año de barbecho, es decir, 2 cultivos en 3 años. Y a partir de la introducción del maíz se empezaron a establecer ciclos de 3 cultivos en 2 años. Es decir, en una misma parcela se cultivaba primero el trigo, una vez que se recolectaba el trigo se cultivaban forrajeras, trébol, nabo, patata, lo que fuera. Una vez se recolectaba esa forrajera se cultivaba maíz y una vez que se recolectaba el maíz se volvía a cultivar trigo. Es decir, en 2 años se alternaban 3 labores. Esto ha llegado prácticamente hasta el siglo XX. Entre el siglo XVIII y el siglo XX sabemos que ha sido un modelo de producción extremadamente intensivo, por eso el maíz permitía aumentar la población, ¿no? Y crear todas esas nuevas casas que hemos visto en Amaiur y también en Arizkun. Pero claro, esto tiene un problema, y es que mantener ese ritmo de producción agraria requiere unos aportes de abono, como hemos comentado antes, enormes, ¿no? Para poder para que los suelos no se esterilicen, para que no se empobrezcan. Y el abono, sobre todo proveniente de deyecciones animales, tiene un efecto negativo sobre el suelo, que es la acidificación. Es decir, si tú aportas demasiado abono orgánico a un suelo, corres el riesgo de que ese suelo se vuelva más ácido y, por lo tanto, pues bueno, a la larga la fertilidad decrezca igual. De manera que para equilibrar el efecto de la acidificación provocada por esos aportes de abono, nos encontramos con que se empezaron a construir a partir del siglo XVIII estas estructuras, estos caleros, algunos comunales, algunos privados, que fabricaban cal en grandes cantidades y pues a intervalos regulares, que podían ser de 3, de 4, de 5, de incluso 7 años, se añadían en esa mezcla de abonos que se lanzaba en los campos para evitar esa acidificación del suelo. Con lo cual, imaginaros la presión que estas poblaciones rurales de época moderna estaban metiéndole a estos cultivos, añadiendo abonos orgánicos de manera anual, añadiendo calcio, cal de manera regular, para poder mantener ese ritmo de producción tan elevado y ese crecimiento sostenido de la población que se observa en todos los valles atlánticos en los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. Bueno, hasta principios del XX. Con lo cual, bueno, pues los espacios agrarios vemos origen medieval, alto medieval, pero intensificación, transformación, extensión en época moderna. La tercera unidad sería la del bosque. En este caso también, como comentábamos antes, tendemos a pensar en espacios naturales, pero realmente esos espacios siguen estando intervenidos, ¿no?, por el ser humano. Y además tenemos ordenanzas que desde el año 1603, en el caso de Baztán, nos regulan los usos del bosque de manera muy detallada. Son bosques que generalmente eran de propiedad comunal, que proporcionaban a los vecinos recursos complementarios. Uno de ellos ya lo hemos visto, el helecho, que se utilizaba para la fabricación de estiércol, de abono, pero también proporcionaba pues, pasto para los animales, caza, aprovisionamiento de leña, aprovisionamiento de recursos como las castañas, que también se consumían en forma de harina. Bueno, era un recurso complementario a la economía agraria de la casa. Y, bueno, por lo tanto, eran espacios articulados, gestionados y organizados. Si vamos, en este caso, no hemos podido profundizar demasiado en la investigación, pues porque el tiempo y los recursos eran limitados, pero sí que podemos echar un vistazo, por ejemplo, a la toponimia. En este espacio y a la vegetación potencial. En este espacio tendríamos 2 tipos de vegetación. Sin intervención humana, en las zonas más altas tendríamos una predominancia del hayedo, que es la zona en la que se ha mantenido mejor la vegetación potencial. Las zonas que están en rojo son las zonas que hoy en día corresponden al hayedo y son las zonas en las que la toponimia nos habla de espacios con hayas. Pagochar, Baganavil, Pago, Vago son hayas, ¿no? Con lo cual vemos que los espacios donde potencialmente habría hayas son los espacios donde hoy en día sigue habiendo hayas.
Pero pasa lo contrario con los robles. El robledal, el bosque mixto atlántico, en principio estaría presente o sería predominante en las cotas más bajas, en las zonas de 700 metros hacia abajo. Ya hemos visto en Ciga que es el espacio que precisamente ocuparon los pueblos y los espacios agrarios y por lo tanto es el espacio que más se ha transformado, que más ha desaparecido. Si vamos a ver dónde está la toponimia asociada a robles, Ariztia, el propio Ciga, Ariztia, más Ariztia, bueno, son las zonas sobre todo más cercanas al fondo del valle. Quedan algunas pequeñas manchas de robledal, de bosque mixto, que son las que aparecen en verde en el mapa, pero toda la gran masa forestal que originalmente cubriría ese espacio ha desaparecido. Ha desaparecido porque ha dado lugar a los pueblos y ha dado lugar a los espacios agrarios, por lo menos desde la Alta Edad Media, ¿no? Con lo cual vemos que ese bosque también se ha ido especializando, se ha ido gestionando, se ha ido ordenando en función de la apropiación del espacio por parte de la sociedad campesina. Lo mismo pasa con el helecho. Los helechos también están presentes en una gran parte del territorio de Baztán. Todo lo que aparece en verde son zonas que hoy en día son helechales y son monocultivos de helecho, es decir, son helechales que se cortan todos los años, se utilizan para hacer estas metas, que hoy en día todavía se ven algunas y se utilizan todavía como cama para el ganado, para la fabricación de estiércol, pero no se deja que ese sotobosque que debería sustituir al helecho en condiciones naturales, crezca, porque se limpia todos los años, con lo cual el helecho se regenera, pero no va a más. Son espacios gestionados. Y lo mismo con los castaños. Los castañares también están muy presentes en la documentación, las ordenanzas desde el siglo XVII en adelante. Tenemos que pensar que ha sido un aprovechamiento extensivo del bosque en esos espacios comunales, pero lamentablemente pues bueno, el castaño, por las epidemias que sufrió a finales del siglo XIX y principios del XX, pues aparece en muy poquitos espacios hoy en día. Lo que sí tenemos es bastante toponimia asociada al castaño y tenemos también algunos restos de estructuras como esa especie de muro circular que rodea ese castaño que antiguamente se construían, se utilizaban para conservar las castañas durante el invierno y irlas sacando poco a poco. Bueno, con lo cual pues tenemos otra vez esa gestión del espacio forestal también por parte de las sociedades campesinas, que estaría muy bien poder profundizar un poco más, pero de momento pues estamos en este punto. ¿Y qué pasa con los pastos? Pues lo mismo. Es un espacio natural solo en apariencia. Originalmente ya hemos visto que en principio, donde hay pastos, predominaría un bosque de hayedo, un matorral, pero la ganadería ha provocado, el uso ganadero de esos montes ha provocado que se haya seleccionado sobre todo el estrato herbáceo, ¿no? Con lo cual pues bueno, se han generado una serie de normas específicas para el aprovechamiento de esos pastos. Sabemos que hasta el siglo XVIII predominaba el ganado vacuno, el ganado porcino. De hecho, la hidalguía colectiva del Baztán está relacionada con el ganado porcino, pero bueno, no tenemos tiempo para meternos en eso. Y a partir del siglo XVIII ya empieza a predominar el ovino, ¿no? Que es el que hoy en día pues, predomina en ese espacio. Pasa un poco lo mismo. Tenemos espacios que tanto la toponimia como los usos del suelo actuales nos indican que son espacios apropiados y gestionados. La documentación nos da algunas pistas más. Por ejemplo, nos habla de espacios de pasto particulares, ¿no? Nos habla de seles, que son unos espacios en los cuales se concentraban las bordas de los pastores o de los ganaderos para pasar las noches mientras pastaban con el ganado en el monte. Sabemos que algunos de estos seles eran de propiedad señorial, ¿no? Por ejemplo, todos estos que aparecen en el mapa de la derecha pues son los seles que están documentados en el siglo XVI como de propiedad del señor de Ursúa, ¿no? Que los arrendaba a cambio pues, de un alquiler. Muchos de esos seles hoy en día son todavía identificables por la toponimia, muchos de ellos todavía tienen estructuras ganaderas como las bordas que aparecen en las imágenes, algunas en mejor estado, otras en peor, algunas se usan, otras no. También tienen pues, muros de piedra perimetrales para delimitar las parcelas, algunos tienen incluso canalizaciones para llevar las aguas a esos espacios y que el ganado pueda brevar. Bueno, en fin, hay toda una intervención del espacio para la creación de esas áreas ganaderas, ¿no? Y luego tenemos los montes reales que tienen su propia historia. Estos ya no forman parte del comunal del Baztán, sino que son montes de propiedad de la corona, ¿no? Como su propio nombre indica. Hay varios en Navarra más conocidos que estos, desde Urbas hasta las Bardenas Reales, pero bueno, aquí tenemos los montes de Aldude y de Reguerena que, gracias al hecho de que eran montes que se compartían por varias comunidades de valle a la vez,
han generado bastante documentación, porque bueno, pues el hecho de que haya mucha gente aprovechando esos espacios de pasto ha ido provocando muchos conflictos a lo largo de la historia, y especialmente en el caso de Aldude, después de la conquista de Navarra en 1512, se convierte en un espacio de frontera, con lo cual ya no están solo las comunidades del entorno que aprovechaban esos pastos, que eran las de Baztán, Baigorri, Erro y Esteríbar, además de la colegiata de Roncesvalles, sino que a partir del siglo XVII van a empezar a intervenir también en la gestión y en la normativización de este espacio la corona española, la corona francesa, porque quieren delimitar la frontera y aclarar a qué jurisdicción pertenece exactamente cada término, con lo cual se va a crear pues, bueno, toda una serie de espacios, de límites, de mojones, de líneas, de muros que van a organizar todo ese espacio, ¿no? Bueno, eso en cuanto al caso de Baztán. Y el segundo ejemplo que voy a comentar hoy es un ejemplo que está totalmente inacabado, porque es un trabajo de campo que se está realizando precisamente en este momento. Es un proyecto que originalmente parte de una consulta que nos hicieron desde el Servicio de Arqueología del Gobierno de Navarra y que bueno, pues estamos viendo cómo lo analizamos. Pero que bueno, pues enseguida nos dimos cuenta de que había bastante tela para cortar, ¿no? Esto, bueno, la consulta inicial estaba relacionada pues, con los jardines reales del Palacio de Olite, pero enseguida vimos pues, bueno, que esos jardines reales en realidad formaban parte de una red de paisajes de regadío pues, que era considerablemente más amplia, que tiene una documentación histórica muy rica y muy antigua y que bueno, pues, está inserta dentro de un paisaje compartido por varios agentes, no solo la corona, sino también pues, todos los concejos de las villas del entorno, ¿no? De manera que, bueno, la semana pasada estuvo aquí en Olite Miguel Robledillo, que es un investigador de la Universidad de Valencia que trabaja precisamente en regadíos medievales y que bueno, pues, me estuvo ayudando a seguir un poco las acequias, intentar ver un poco cuáles eran las redes, y hemos sido capaces de identificar con bastante detalle bueno, cuál era la estructura general de este paisaje de regadío que a mí personalmente también me ha dado unas cuantas sorpresas y que creo que en el futuro puede dar alguna más. Estamos en un espacio totalmente diferente, estamos en un medio ya de transición hacia el Valle del Ebro, con un clima mediterráneo, un espacio de submontano mucho más llano, drenado por la cuenca hidrográfica del río Cidacos, y que en el siglo XII, bueno, antes en el siglo XI, tenemos bien documentado que es un espacio de frontera, ¿no? Entre el Reino de Pamplona, que está en expansión, y el Valle del Ebro, que en este momento todavía es islámico. Muchas de las plazas que aparecen en el mapa están documentadas en el siglo XI como sedes de tenencias de la monarquía de Pamplona, ¿no? Tafalla es una de las más importantes, Ujue también, Caparroso a partir de un cierto momento también, y bueno, ese espacio de frontera se empezará a consolidar solo a partir del siglo siguiente, a partir del siglo XII. En 1119 ya se conquista Tudela, la frontera se desplaza mucho más hacia el sur, este espacio queda bajo jurisdicción de la corona pamplonesa y después Navarra, y a partir de este momento pues, todo ese poblamiento se empieza a consolidar mediante la concesión real de fueros, ¿no? En el siglo XI y a principios en el siglo XII, perdón, y a principios del XIII se conceden fueros a varias de estas poblaciones, Caparroso y Santa Cara a principios del XII, a mediados del XII tenemos Tafalla, Olite, San Martín de Uns, Ujue, bueno, todos esos fueros que de alguna manera bueno, favorecen el asentamiento de comunidades cada vez más numerosas y la apropiación del espacio agrario circundante, la organización del espacio agrario circundante y la creación de terrazos, en este caso, pues, que aprovechan las aguas del río Cidacos para regar esos espacios pues, bueno, de manera más o menos similar a lo que hemos visto antes para el caso de Granada, ¿no? Concretamente, el fuero de Caparroso es muy interesante en el año 1102 porque ya en ese año se dice que las aguas del Cidacos se comparten entre las 4 localidades que aparecen en rojo: Tafalla, Olite, San Martín de Uns y Caparroso. Y además, a lo largo del siglo XIII hay bastante documentación pues, bueno, que nos habla de que esas 4 localidades tienen sus propios espacios agrarios que toman agua del Cidacos mediante sus propios azudes, mediante sus propias presas. Hay una gestión bastante compleja de los turnos en los cuales cada una de ellas puede aprovechar el agua. En el siglo XIV también hay una conflictividad bastante grande, ¿no? Sobre todo entre Olite y Tafalla, ¿no? Que se disputan un poco el aprovechamiento de la mayor parte de esas aguas. Y bueno, pues a partir de esa documentación escrita pues hemos ido sobre el terreno a ver qué queda de todo eso y hemos identificado por lo menos, bueno, esto lo acabo de contar, hemos identificado por lo menos 4 sistemas de regadío
independientes, cada uno con su propia presa, su propio azud, a partir del Cidacos, en 2 de las zonas que hemos comentado. 3 de ellos están situados en Olite y el cuarto está en Caparroso. Voy a describirlos brevemente. Estos serían los primeros 3, ¿no?, los que están en Olite. Es muy interesante comprobar que los regadíos de Olite toman su agua de 3 presas diferentes. La presa que está más arriba está situada en Tafalla, de hecho. Es la presa de los Frailes, que está cerca del convento de San Sebastián, que es la presa que la documentación del siglo XIII nos dice que riega las propiedades de la corona. Es una presa un poco particular. Es esta acequia de la Nava que aparece al oeste del río, que tiene 2 brazales principales, pero que la documentación nos dice, y hoy en día todavía el trazado se mantiene, que alimenta los molinos reales de Tafalla-Mendi, que estaban más o menos donde está hoy en día la ermita de San Gregorio en Tafalla, alimentaba la Serna, que es un espacio agrario propiedad de la corona en este momento, alimentaba los jardines reales ya en el siglo XIII, es decir, estamos hablando de los jardines del Palacio Viejo, no del actual, que estaban situados probablemente donde hoy en día están los jardines del convento de San Francisco, porque hasta ahí llega la acequia, y alimentaba también el espacio de la Nava, que es el espacio de secano que rodea la localidad de Olite y que, bueno, pues por el tipo de parcelario pues no vemos que tenga un regadío muy intensivo, pero que sí está atravesado por una acequia y probablemente se regaba de manera esporádica, de manera puntual, ¿no? Esa sería la presa de la acequia de la Nava, que sería el primer sistema de regadío que hemos identificado. El segundo es el de la presa de Carcavet o de Almoravit, que está ya en el límite en los términos de Tafalla y de Olite. En este caso, riega los términos que están al este del río, en la margen izquierda. La documentación nos habla de que sobre todo riega los dos nombres que aparecen allí, el Saso y las Mayores, que son espacios de viña en época medieval. Hoy en día están muy transformados porque la concentración parcelaria ha transformado mucho el trazado de las acequias, pero sí que en principio parece un riego relativamente esporádico, parecido al de la Nava. No es un riego intensivo, no es una huerta como tal, sino que son viñas que se riegan de manera más o menos esporádica. Hay también un molino concejil que está documentado desde época medieval, el molino de Carcavet, que tiene todavía estructuras visibles. Bueno, es un sistema que funciona en su propia idiosincrasia. Y luego tenemos el tercer espacio. Bueno, no lo he comentado, perdón. Hemos encontrado en el Archivo General de Navarra está este plano de abajo del año 1687, que a mí me ha parecido muy interesante porque representa el espacio de la Serna, que es ese espacio real que se regaba a partir de la acequia de la Nava, que representa el jardín del convento de los franciscanos. Que yo sepa, es la imagen más antigua. Aparece ya rodeado por un muro de piedra, ¿no?, aparentemente, y con cultivos de vid en el interior, que es un poco el uso que tiene hoy en día, con lo cual tenemos que pensar que en ese momento pues probablemente tenía una fisionomía bastante similar a la actual, pero bueno, que yo sepa es la imagen más antigua que conservamos de este espacio, y bueno, pues nos da ciertas pistas sobre la evolución que pudo seguir desde esos jardines reales medievales hasta el siglo XVII, el siglo XVIII, en el que adoptó la forma actual. Pero bueno, más allá de eso, me quiero centrar ahora en el caso de la presa del Concejo, que es la presa que está más cerca del casco urbano de Olite. En principio pensábamos que era la presa que alimentaba los jardines reales, porque por cercanía es lo que más cerca le queda, pero luego nos dimos cuenta de que no. En realidad esta presa lo que riega es todo este complejo de huertas, ¿no?, de parcelas muy pequeñitas, que hoy en día tienen un cultivo muy intensivo y que siguen en activo. Y es un espacio muy interesante porque hemos podido identificar por lo menos 5 brazales que tienen pues, bueno, unos parcelarios bastante diferentes entre sí. La mayor parte de ellos, bueno, este espacio, el espacio de los huertos, hay que decir que es uno de los espacios agrarios que más veces aparece en la documentación medieval de Olite. En el siglo XIII aparece de manera recurrente la huerta, los huertos de Olite, como uno de los espacios más apreciados por parte de los pobladores. Y pues, bueno, pues, se menciona que son espacios regados, que son espacios de gran productividad y probablemente, pues, al ser los más cercanos a Olite, pues los que más rendimiento están dando, ¿no? Y lo interesante es que la mayor parte del parcelario que forman estas acequias es regular, como el que hemos visto antes en Granada. Probablemente esto responde a la puesta en marcha del sistema de regadío post-conquista, ¿no?, a partir del siglo XII-XIII, con la consolidación de Olite como concejo aforado y dentro de ese sistema compartido con los otros 3 concejos. Pero hay 2 espacios pequeñitos que aparecen marcados en verde,
que tienen una forma un poco particular. En primer lugar, tienen su propia acequia de riego, que es independiente de la de las parcelas adyacentes. Tienen esa forma acampanada, esa distribución un poco irregular de las acequias que riegan el espacio. Y bueno, hay que estudiarlo, pero se parecen bastante a lo que los investigadores están encontrando para las huertas andalusíes, tanto de la Horta de Valencia como de la Vega de Granada. No podemos afirmar que estas sean huertas andalusíes, ni mucho menos, son espacios muy pequeñitos y además están incorporados dentro de ese sistema post-conquista, pero sí que caminando por allí pues aparecen en superficie restos de cerámicas y algunas de ellas pues tienen unas decoraciones pues que parecen bastante antiguas y que podrían quizás con un estudio más pormenorizado pues darnos alguna sorpresa. Si fuera una huerta efectivamente andalusí, pues sería probablemente la más antigua del norte de la península y probablemente la más septentrional, con lo cual, bueno, pues merece la pena darse un paseo por allí y ver si efectivamente somos capaces de identificar algo más. Lo dejo ahí, de momento. Y luego tenemos el cuarto regadío, que es el de Caparroso. En este caso, el regadío se alimenta de dos presas diferentes, la presa de Marcilla, que está sobre el cauce del propio río Aragón, y la presa de Traibuenas, la presilla de Traibuenas, mejor dicho. Tiene dos acequias principales. La primera es la acequia del Saso, que es la que va de este a oeste, regando toda esa parte del término del Saso, ¿no?, que es la parte más antigua. Ahí vemos que hay un parcelario más o menos regular, ¿no?, con esa división de parcelas alargadas que probablemente nos está hablando de una puesta en cultivo de un espacio irrigado tras la conquista, en el siglo XII probablemente, pero sí que es verdad que es un espacio que todavía sigue irrigado y por lo tanto pues, el trazado de las acequias se ha transformado un poquito. Lo que nosotros hemos reconstruido combina un poco de prospección sobre el terreno y un poco de teledetección sobre la fotografía aérea de 1945. Hay que afinarlo un poquito más todavía porque hay partes que todavía no están trazadas. Y luego tenemos la acequia del río, el río de Marcilla se llama, que es la acequia que sale de la presa de Marcilla, que riega el espacio más cercano al casco urbano de Caparroso, que tiene esa estructura también en parcelas paralelas, que seguramente también corresponde, pues como en el caso de Olite, a ese parcelario de regadío intensivo, ¿no?, a esa huerta que se puso en marcha después de la conquista a partir del siglo XII. ¿Cuál sería el próximo paso a dar en estos espacios irrigados? Pues habría que hacer algunos sondeos sedimentológicos para ver si somos capaces de identificar algún paleosuelo que nos hable de cuándo se puso en riego este sistema de paisaje agrario, mejor dicho. Y habría que ver cuáles fueron los impactos que tuvo la puesta en riego también desde el punto de vista de las propiedades del suelo, de la inundabilidad, del nivel freático, etcétera, etcétera. Pero esos serían deberes para el futuro. En cualquier caso, entre el caso del Baztán, ¿no?, que se desarrolló entre los años 2020 y 2024, y el del regadío del Cidacos, que estamos empezando a explorar ahora, vemos que, como decía al principio, Navarra tiene un potencial enorme para analizar una gran diversidad de paisajes, ¿no?, que son complementarios entre sí y que nos hablan de trayectorias históricas vitales muy, muy diferentes de un caso a otro. Tiene un potencial para la arqueología comparada. De momento tenemos pocos estudios, pero los resultados invitan, ¿no?, a seguir indagando en esta línea. Vuelvo a subrayar que es fundamental la colaboración entre investigadores, especialistas de distintas ramas, la interdisciplinaridad, también aprovechar el conocimiento que las poblaciones locales tienen, ¿no? Nosotros no hubiéramos sido capaces de identificar la acequia de la Nava de Olite si no hubiera sido por el guardés del convento de San Francisco que nos dijo, no, es que el huerto de San Francisco y el huerto de Olite tienen fuentes de agua diferentes. Todo este conocimiento que tienen las poblaciones locales necesitamos tenerlo en cuenta, necesitamos activarlo para nuestro trabajo y probablemente así conseguiremos resultados que seguramente hoy en día todavía no nos imaginamos. Y dicho esto, vuelvo a agradecer vuestra atención y ahora sí que sí, si hay alguna pregunta, tenemos tiempo. Sí, yo te quería consultar sobre
Bien. Hola, Josu, muchas gracias por la presentación y por estas primicias que nos has ofrecido. Te quería preguntar, a ver si de esos sondeos que estáis extrayendo, esas columnas, es posible luego también, si hacéis estudios palinológicos para reconocer la vegetación que existía en cada época, porque como bien has explicado, pues la actividad humana ha sido muy importante y tiene que haber cambiado a lo largo de los siglos. Sí. Ahí depende un poco de la conservación. Los polenes se conservan de manera muy desigual en función del sustrato. Normalmente en contextos encharcados o saturados de agua se conservan bastante bien. De hecho, tenemos un sondeo hecho no en el Valle de Baztán, sino en el de Vértiz, que tenemos datado, y esto ya os lo comentaré, pero está dando muy buenos resultados a nivel polínico. Pero en sedimentos arcillosos es un poco más complicado, depende de más factores. Nosotros todos los sondeos que estamos haciendo en estos espacios los estamos poniendo en manos de un palinólogo, que es Josu Arambarri, que trabaja en distintos contextos en el norte peninsular y conoce bien la biogeografía local. Y él es el que está haciendo la evaluación del potencial polínico que tiene cada uno de ellos. En el caso de los sondeos que estamos haciendo en Olite concretamente, vamos a hacer lo mismo. De momento ahí he hecho un sondeo en el huerto de los franciscanos de 4 metros de profundidad. Está en Barcelona siendo analizado en este momento. Una vez que tengamos los resultados, se lo mandaremos a Josu para que haga la evaluación pertinente. Bueno, ya sabes, tenemos idea de hacer algún sondeo más en el propio palacio, porque siendo un compartimento estanco, pues tenemos la idea de que pueda haber una mejor conservación de los polenes, lo intentaremos por lo menos, pero sí, desde luego es una de las patas, no lo he incluido, pero es una de las patas fundamentales de este tipo de estudios. Yo quería, sí, bueno, gracias, Josu. Yo quería preguntarte, en el caso de Baztán, me venía a la cabeza otra actividad económica que pudo tener peso importante, sobre todo en todo el área nororiental del valle, entre Izpegui y Ochondo, pero que no sé qué influencia pudo llegar a tener en la modelización del paisaje. No sé si los núcleos urbanos tuvieron algo que ver en esta cuestión o era una actividad que es aparte, pero si lo habéis tenido en cuenta que eran las actividades mineras que en toda esa zona, bueno, pues han sido intensas. Hay actividades mineras que se conocen pues prácticamente hasta comienzos del siglo XX y que por los trabajos que se han hecho por parte de Gilles Parent y así, bueno, prácticamente arrancan desde el final de la prehistoria reciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo, quizás es algo que está muy acotado a unos contextos geográficos tan concretos que yo no sé si en esas columnas, por ejemplo, de no ser que se realicen sobre las explotaciones, pues pueden llegar a detectarse o esa influencia es a nivel súper microespacial y no... Sí. De hecho, en los valles vecinos de Baztán hay constancia de este tipo de minas que comentas, ¿no? La de Lanz la conoces bien, las de Baigorri también son bien conocidas y además con explotaciones relativamente antiguas y de cierta entidad. Nosotros no nos hemos metido a estudiarlas en concreto porque, bueno, no dependen tanto de las economías domésticas, sino que era lo que estábamos estudiando sobre todo en este proyecto, sino que tienen seguramente otros canales, ¿no? Pero sí que sería una de las líneas pues, que habría que investigar. De las columnas que tenemos hechas, te puedo decir que tenemos una en el collado de Izpegui, que corresponde a una pequeña turbera muy pequeñita, que nos dio como 2 o 3 metros de sedimento. Vemos que la turba ocupa el primer 1,5 metros aproximadamente y debajo hay un nivel con muchos óxidos de hierro que no sabemos interpretar muy bien de momento. El sedimento está analizado, el estudio polínico no está hecho y en cualquier caso lo que habría que hacer es datarlo. Pero sí que por otro tipo de contextos en los que se han analizado estos registros de turberas, si hay actividad minera relativamente intensa en el entorno, en ese tipo de sondeos de turberas de montaña sí que deberíamos ser capaces de identificarlo.
En el estudio del en el sondeo del Valle de Vértiz que he comentado antes, también podríamos intentar buscarlo, pero tendríamos que pensar bien cuál podría ser la huella que está dejando. No sé si os lo he comentado alguna vez, es un sondeo que se hizo en una llanura de inundación que sabemos que se drenó en el siglo XIX. Tenemos 5 metros de sedimento bien datados, desde 5000 BP hasta la actualidad. Las cronologías que mejor datadas tenemos son desde 500 antes de Cristo hasta 500 después de Cristo. Esos 1000 años los tenemos muy bien datados, corresponden a la época más húmeda, y al ser un contexto de fondo de valle sí que tenemos la sospecha de que puedan estar captando mejor el impacto de la antropización que lo que podría hacerlo una turbera de alta montaña. Tenemos que verlo, tenemos que indagarlo, tenemos que pensar muy bien cuál podría ser la huella, ¿no? Si hay algún, no sé, metales pesados o restos de extracción. En estuarios, por ejemplo, en el estuario del Bidasoa sí que se ha documentado contaminación de plomo de las minas romanas de Arditurri. Bueno, pues quizás podríamos intentar buscar alguna traza como esa, pero en el caso de Vértiz sería indirecta. En el caso de Izpegui, pues quizás puede ser más directa. Pero sí, es un buen apunte y merecería la pena explorarlo. Buenas tardes, muchísimas gracias, Josu, por las dos exposiciones. Felicidades, muy interesante, ¿no? Bueno, a mí me ha llamado la atención, veo que es una publicación reciente, ¿no? Todo el tema de la centuriación en torno a la ciudad de Elche, ¿no? Debajo del Palmeral, ¿no? Bueno, ya me gustaría saber un poco, claro, cuáles han sido los indicadores, ¿no? Para poder determinar esa traza de la centuriación, ¿no? Si son los canales, etcétera, ¿no? Actualmente bastante ocultos, ¿no? En principio, ¿no? Por el palmeral, los cultivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veremos la publicación, ¿no? Y luego, bueno, relativo pues a la segunda exposición y en torno a esas regodías medievales, ¿no? Del río Cidacos, bueno, vinculados a Olite, a los jardines del palacio y a los huertos. ¿No te has planteado, y esto es una pregunta quizás un poco comprometida, ¿no? Incluir en este proyecto de arqueología del paisaje, el estudio del cerco antiguo de la ciudad de Olite, ¿no? El cerco, bueno, y ese debate, ¿no? Que hay abierto, ¿no? sobre su datación, ¿no? Si realmente es romano, como lo publicó pues Carmen Josué, ¿no? O realmente, claro, es una Madina islámica, ¿no? A raíz del estudio de Bernabé Cabañero Subiza, ¿no? Que es muy, muy interesante y que es un asunto que está sin resolver, ¿no? Y que es un reto, ¿no? para la investigación. No sé cuál es tu opinión al respecto sobre esa fortificación. También me gustaría saber, como especialista que eres de la época, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que es un tema que se sale bastante de lo que suelo trabajar, entonces no me siento demasiado seguro dando una opinión. Sí que sé que es un tema debatido y la verdad es que no me atrevería, ¿no? Sin conocer bien el contexto y sin conocer bien tampoco cuáles pueden ser las metodologías que se podrían aplicar al estudio de ese tipo de estructuras, a dar una opinión. ¿Merecería la pena estudiarlo? Sí. No sé si habría que hacer estudio de los alzados desde el punto de vista de la arqueología de la arquitectura, intentar hacer algún estudio de los materiales, algún estudio arqueométrico, quizás se podría intentar resolver de esa manera, pero a día de hoy bueno, es un interrogante que tenemos ahí y que, bueno, pues que los resultados del estudio del paisaje pues, bueno, pues vuelven a poner, ¿no? como comentas, encima de la mesa. Gracias. Joaquín García Purroy, paisajista. Bueno, enhorabuena por tu intervención, que me ha parecido emocionante y me parece un paso de gigante que empiece a ver esta visión transversal, transdisciplinar, mirando al paisaje de otras maneras y con otras aportaciones, ¿no? Dos preguntitas breves. La primera es si nos puedes situar las terrazas de Ciga en un contexto, se las puedes evaluar, porque entiendo que si son del siglo VI quiere decir que estamos ante algunas de las más antiguas conocidas, ¿no?
Quiero recordar que las de Amalfi se dataron como por esa época aproximadamente. Sí, no. Quiero decir, sí, es un caso muy raro porque hay muy pocos pasajes agrarios que se puedan remontar a esa época, pero también es verdad que allí donde se han empezado a estudiar terrazgos asociados a poblamiento rural, muchas veces nos encontramos con que el origen es más o menos de esa época, siglo VI, siglo VII, a veces siglo VIII. Hay algunos estudios publicados ya en el País Vasco, en Galicia, en Asturias, si no me equivoco. En contextos mediterráneos un poquito menos, porque ahí los investigadores sobre todo se han centrado en estudiar los terrazgos islámicos, pero bueno, pues es una pregunta que permanece abierta. Sí que, como dices, en Cataluña, por ejemplo, pues se datan las terrazas que se han estudiado, sobre todo en Lleida y en Girona, sí que se datan en épocas un poco más tardías, plenomedievales. Entonces, el caso de Ciga es muy sorprendente, pero no es un único. Es decir, en el entorno tenemos algunos otros ejemplos que nos muestran que esos siglos, el siglo VI, el VII, el VIII, son momentos de mucha transformación del paisaje y que es lo que luego desembocará a partir del siglo IX y X ya en el establecimiento de la red de poblamiento que ha llegado hasta hoy en día. Segunda, los LS de Baztán han mantenido la forma circular en algunos casos. No sabemos si la han tenido alguna vez. Gracias. Y luego, sobre el odeolite, bueno, primero, maravilloso que pongáis el foco sobre unos elementos del patrimonio navarro que en este momento están más en riesgo, que es la huerta de los franciscanos, porque si empezáis a sugerir que hay una continuidad de uso, a lo mejor desde la famosa Almunia, aquella del siglo XI o anterior, luego lo que es la Huerta del Rey y luego el Jardín Real, pues me gustaría destacar que probablemente estaríamos con uno de los ejemplos de continuidad de uso de cultivo medieval y sobre todo de jardinería medieval, pues más importantes de la península, ¿no? Con el Generalife, que es musulmán, es el único que ha mantenido prácticamente la continuidad. Y me permito recordar que en este momento es una propiedad privada que está a la venta y que no tiene un grado de protección, estoy hablando de la huerta, no tiene grado de protección alguna. En ese aspecto mi pregunta era, ¿nos puedes comentar algún ejemplo de sistemas de regadío medieval que tengan protección patrimonial? ¿Esto existe o estamos planteando aquí una cosa puntera? Yo no conozco ninguno. Ahora, medios legales hay. Quiero decir, las guías operativas de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial desde el año 99 incluyen la noción de paisaje. Está la Carta Europea del Paisaje, firmada en el año 2000, que además pone mucho el acento sobre el carácter patrimonial de los paisajes europeos. En algunas comunidades vecinas, como en la Comunidad Autónoma Vasca, en el año 2019 se hizo una reforma de la Ley de Patrimonio Cultural que incluyó por primera vez la idea de paisaje, ¿no? Como bienes inventariables, aunque luego no se ha llevado a la práctica, pero está recogido legalmente. Entonces, instrumentos legales hay, pero yo personalmente no conozco ningún ejemplo que haya sido catalogado, protegido como tal. Y tú nos estás dando una metodología para estudiarlo que suponíamos, pero bueno, ahí hay que empezar a plasmarlo y al final este trabajo tiene que quedar en una figura de protección. Si no, está muy bien el conocimiento, pero hay que proteger lo que tenemos que conservar. Sí, sí, sí. Hola, nada, felicitarte por la exposición. Y me surge algo con respecto a lo del maíz, me hace muy interesante cómo se adapta, ¿no? Porque incluso desde lo lingüístico, ¿no? La palabra maíz es taína, viene del Caribe, en la zona náhuatl, Centli, y en la zona, o sea, aquí en euskera, artoa, o sea, es una palabra completamente diferente. Me llama la atención cómo adaptan el maíz, pero no adaptan la tecnología. Veo que los molinos son circulares como los que existían aquí.
Sí, cuando en América los molinos principalmente eran barquiformes, como le llaman aquí. Entonces preguntarte si ha habido como algunos estudios que traten el proceso de la introducción del maíz de América a estas tierras. Poco. Hay algún estudio documental, pero es limitado. Nosotros para este proyecto hicimos una pequeña recopilación de fuentes que pudimos identificar para la cuenca del Bidasoa en concreto. Y sí que se observa que cuanto más cerca de la costa, más precoz es la primera mención. Las encontramos a principios del siglo XVII en la zona de Chalar. En la zona de Sant Esteban ya están como en 1630 aproximadamente y en el Baztán llegan en 1640 más o menos. Hay un documento muy bonito precisamente sobre Amaiur en el que el concejo se reúne en 1644, si no me equivoco, y dejan por escrito que, dado que de hace unos cuantos años a esta parte se ha generalizado el cultivo de maíz, hemos visto la necesidad de establecer unas ordenanzas para ese cultivo. Y entonces lo regulan por primera vez. Pero no hay un estudio sistemático de las fuentes. Lo que sí vemos es que a partir del siglo XVII hay una transformación radical de los terrazgos agrarios. Yo he comentado el caso de la cal, pero podríamos encontrarnos roturaciones, desecación de zonas húmedas. Por ejemplo, el sondeo que he comentado de Vértiz se desecó en el siglo XIX precisamente con el objetivo de cultivar maíz. Entonces, bueno, sí que hay una transformación muy grande, ¿no?, entre los siglos XVII, XVIII y XIX de los paisajes agrarios. Hay una transformación también de la dieta, de la cultura inmaterial, diríamos, ¿no? Hay mucha literatura oral que se crea, gastronomía nueva que se crea en esas comarcas atlánticas a partir de ese momento hasta el punto en el que se considera lo más tradicional del lugar y, sin embargo, vemos que no tiene 300 años, ¿no? Y, bueno, aprovecho ya un último apunte. Has mencionado el nombre del maíz en euskera, que es Artoa, y es un caso muy interesante porque Artoa en euskera medieval no designaba el maíz, designaba el mijo, que hoy en día se llama arta chiquia, es decir, el mijo pequeño. Es decir, la introducción del maíz incluso desplazó, o sea, le quitó el nombre al mijo, que es el cereal que sustituyó, que es lo mismo que pasa en Portugal. En portugués el maíz se dice millo, y el mijo se dice millo miúdo, mijo pequeño. Es una cosa que muestra pues, hasta qué punto penetró y se hizo hegemónico en los paisajes pues, atlánticos de toda Europa. Bueno, y si no hay más preguntas, yo creo que podemos darlo por terminado. Muchas gracias a todos. Mila esker.